Bueno, buenas noches nuevamente. Era el hermano que le tocaba esta noche compartir la palabra, del cual gracias Irma por haber pedido también por mí. Y así lo deseo, mi hermana, que sea nuestro Padre que nos hable en esta noche. Es mi cuarta y última participación en esta semana y estoy muy contento porque me ha tocado compartir, pero me ha tocado aprender y eso está buenísimo. Está buenísimo cuando así sucede en ese proceso, ¿no? de aprendizaje. El tema de esta noche se titula Modelo Divino o el modelo divino y los pactos, ¿sí? Y el tema que voy a compartir hoy, tal vez lo puedo decir al final, esto le decía a Daniel, pero quiero comentarlo al principio como haría con otros temas que daría. Si les gusta, si les interesa y si quieren seguir aprendiendo más, no solamente de los materiales que ustedes pueden encontrar allá en las mesas y en la repisa, de todos esos materiales he utilizado 3, ¿sí? Y me gustaría comentarlos para que ustedes después, si les interesa y quieren ampliar, uno de ellos se llama El Ministerio de Muerte, ¿sí? De Adrian Evans. De este va a ser gran parte del tema de esta noche, se los recomiendo, muy, muy interesante lo que estaba leyendo. El modelo de la vida, no tengo un modelo divino, pero también estaría en esa orientación. Y ¿por qué no? Descorriendo el velo, ¿sí? El capítulo que comienza en la página 209 en adelante, que es la administración de muerte. ¿Sí? Todo el libro, pero hablo específicamente de este tema para aquellos que después les interese seguir profundizando, ¿sí? Acerca de lo que voy a hablar en esta noche. Y me toca la tarea difícil, que es la de hablar bien de algo que estuvimos aparentemente hablando mal, ¿sí? Porque hasta ahora estuvimos hablando del antiguo y nuevo pacto y bajo la antigua concepción, o la concepción de que son 2 dispensaciones, como bien diría hoy René en el gráfico, el antiguo pacto y el nuevo pacto con la cruz en el medio, ¿sí? Cosas que eran para antes de Cristo y cosas que eran para después de que vino Cristo, que esta era una manera que al día de hoy muchos sostienen, ¿sí? Pero como vimos a la luz de la palabra, no se condice con las experiencias que hemos estado leyendo, ¿sí? La de Abraham, la de Moisés, etcétera, etcétera. No se condice con lo que hemos aprendido, con lo que leemos en la Biblia. Y bajo esa concepción, el antiguo pacto, ¿sí? Como es antes de Cristo, daría la impresión de que está anulado, de que ya no sirve, de que no es importante. Ahora, bajo lo que estuvimos compartiendo, ¿sí? De que son experiencias y no periodos en el tiempo, son experiencias que transcurren en paralelo, podríamos equivocadamente llegar a la conclusión de que el antiguo pacto, ¿sí? Es un pacto que también está anulado, como lo veíamos también en esto de las 2 dispensaciones, y llegar a pensar de que hay que descartar una cosa, hay que cancelar una cosa para aceptar la otra, ¿sí? Y no quiero dar una idea distinta a lo que estuvieron compartiendo, pero me gustaría comenzar leyendo lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, y meditar un poco en esto del antiguo pacto, ¿sí? ¿Es importante, no es importante? ¿Está cancelado, no está cancelado? ¿Fue anulado? ¿Cómo lo presenta el apóstol Pablo? Él dice en 2 Corintios, el capítulo 3, en el verso 6, hablando de Cristo, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, o nos hizo ministros del Nuevo Pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, ¿no? Hay que sacarlo. Hay que descartarlo, uno diría, leemos ese texto y diríamos, ya está, ahora es el del espíritu, no el de la letra, ¿sí? Somos del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Pero leemos el versículo siguiente, en el versículo 7, y nos chocamos con algo interesante. Acá dice, y si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras fue
¿Cómo? Glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer. ¿Cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Entonces nos habla de que el ministerio, ¿sí? Y lo compara, ¿no? Antiguo pacto, nuevo pacto, ministerio de muerte, ministerio del Espíritu. No sé si percatan de esa relación que hace el apóstol Pablo. Nos habla de que este ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue glorioso, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que el antiguo pacto es glorioso? Es cierto, el nuevo pacto es más glorioso, pero ¿cómo puede ser que el antiguo pacto es glorioso? ¿Sí? Dice que fue escrito y grabado en piedra. Leemos ahí en el versículo 7, ¿sí? Que el ministerio de muerte fue escrito y grabado en piedra. ¿Qué fue escrito y grabado en piedra? Vayamos a Éxodo, capítulo 31, los invito a ir al libro de Éxodo. Capítulo 31, verso 18, y nos dice la palabra: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Entonces, podemos ver que ese ministerio de muerte escrito y grabado en piedra son los 10 mandamientos, son las 2 tablas que se le presenta, así que le presenta a Dios a Moisés. ¿Y son los 10 mandamientos el ministerio de muerte? Empezamos a hacernos esas preguntas. ¿Pueden ser los 10 mandamientos ministerio de muerte? ¿Cómo entendemos, por ejemplo, el Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3? ¿Cómo podemos llegar a entender pasajes que nos dicen, por ejemplo, ¿sí? Nos dice: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? ¿Cómo puede ser el ministerio de muerte y a la vez el salmista decirnos de que en la ley de Jehová está su delicia y que medita en esa ley? Si es algo que ya está, sí, está anulado esto. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, el Proverbios capítulo 13, ¿sí? Proverbios capítulo 13, verso 14, donde el sabio nos declara, verso 14: la ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué es la ley del sabio? Es manantial de vida. Y por otro lado vemos que es el ministerio de muerte. Es de vida y es de muerte. Y ni hablar de Santiago 2:12, ¿verdad? Donde Santiago nos dice que es la ley de la libertad. Hay como una aparente contradicción entre este manantial de vida, en esto donde la gente se deleita, y el ministerio de muerte, ¿sí? ¿Y cómo puede ser que son ambos al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser que a la vez de que es el ministerio de muerte, a la vez es un manantial de vida? El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, nos da una explicación que nos ayuda a entender esta aparente contradicción. Romanos capítulo 7, versos 7 al 14. Leo. Romanos 7, 7 al 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y que va a contestar de forma categórica: en ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Porque no conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado estaba muerto. Y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte.
¿Por qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, ¿sí? Y Pablo se pregunta, ¿es la ley pecado? No, la ley no es pecado, ¿sí? La ley, y lo voy a anotar, ¿sí? Ley, ¿es igual pecado? No. El pecado, ¿sí? Perdón, la ley lo que hace es revelar, ¿sí? Revela el pecado. ¿Y qué hace el pecado? El pecado le echa la culpa a la ley, ¿sí? El pecado le está afirmando, ¿sí? Que como la ley hace revivir, es la culpa de la ley que ahora vos moriste. Pero ¿qué hace el pecado? El pecado nos está engañando, ¿sí? Y ahí hay una fórmula que presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, ¿sí? Que cuando aparece la ley, ¿sí? Al aparecer la ley, lo que hace es que aparezca el pecado, que aumente el pecado, ¿sí? Y al aparecer el pecado, lo que engendra es la muerte. Esta pareciera ser una fórmula, ¿no? Una consecuencia, pero vemos acá que la ley es vida. La ley no es muerte, la ley es vida. ¿Cómo puede ser que la consecuencia de algo que me da vida me esté matando? Y no es algo que Pablo explica de otro ser. Él dice en el versículo 10, en el versículo 9, que cuando el pecado, ¿sí? Sin ley no hay pecado. Sin ley no hay pecado, no hay muerte. Pero, verso 9, cuando vino el mandamiento, cuando apareció, el pecado revivió. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo, verso 9, yo morí. Pablo nos está describiendo de que él murió, ¿sí? Y en el verso 15 nos dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, perdón. Cuando dice que sin ley, me perdí el versículo, que sin ley, cuando vivía sin ley no... Ah, bueno, hay otro pasaje más que no lo estoy viendo acá, pero habla más o menos lo mismo, ¿no? Que sin ley no hay pecado, con ley hay pecado. Y hay una fórmula en Romanos 5, verso 20, que presenta el apóstol Pablo en relación a esto de aumento de la ley, aumento del pecado, y que agrega acá un actor más, ¿sí? Vemos acá que la muerte no es el resultado de la ley, sino que es el resultado del pecado. Pero en Romanos 5:20, Pablo nos dice que cuando dice, y la ley entró, ¿para qué? Aumenta la ley, hay más ley, ¿y qué pasa con el pecado? Dice, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ahora nos dice que cuando el pecado abunda, ¿sí? Abunda la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos que con la ley, con la aparición de la ley, hay una abundancia de pecados, ¿sí? Aumenta el pecado. El pecado... Ya vimos acá que lo que hace en el verso 21, reina para muerte, ¿sí? Nos va a señalar la muerte. Aparece la ley, aparece el pecado, y lo que hace el pecado es que reine la muerte. Tenés que morir, y la condena. Pero al aparecer el pecado, dice también que con el pecado, al abundar, sobreabunda, o es mayor, ¿sí? ¿Qué cosa? La gracia. Y con la gracia empezamos a ver cómo esta ecuación empieza a cerrar. ¿Sí? Que la ley, que es de vida, pareciera ser que hay una contradicción, pero la gracia, verso 21, hace que reine la justicia. Dice, reine por la justicia
para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, al aparecer el pecado, lo que hace que aparezca es la vida, ¿sí? La vida eterna, por esa justicia que es en Cristo, de lo cual Daniel nos ha comentado. Y ahora lo voy a explicar con un ejemplo para que no quede tan gráfico. Hay un ejemplo que me gustó mucho del libro Descorriendo el Velo y de ahí quería partir. El apóstol Pablo nos dice que murió, ¿sí? Y no quiero escaparme de esta idea. ¿Cómo es que el apóstol Pablo muere? ¿Cómo es que la ley lo mató? En Romanos 6, ahí nomás, ¿sí? En el verso 3 al 4, Pablo nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cómo es que Pablo murió? Nos dice Romanos 6, del 3 al 4, que murió en el bautismo, ¿sí? Y nos lo aclara, ¿sí? Los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Para qué? Porque somos sepultados con Él. ¿Y somos realmente? ¿O esto creemos que es una ficción? Realmente hay una muerte. Y es de esto lo que Pablo dice que está señalándome. Al aparecer la ley, yo muero, ¿sí? Al aparecer su mandamiento, muero. Y la muerte, ¿sí? Lo vincula Pablo ¿con qué cosa? Con el bautismo. Y recordamos también Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, dice Pablo, ya estoy muerto, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Bautismo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, vemos acá que al aumento del pecado, o sea, al aparecer la ley y al aumentar el pecado y al señalarnos la muerte, lo que ocurre en este caso es una sobreabunda la gracia, sobreabunda Cristo, sobreabunda la vida. Y lo que terminamos viendo es que si no fuera por la ley, jamás llegaríamos a la vida, pero es necesario pasar por este proceso de convencimiento de nuestra situación, ¿sí? Nos tienen que plantear el diagnóstico. Sin ley, yo no sabía que estaba destinado a la muerte. Sin la ley yo no sabía que era el pecado, pero gracias a esto ahora puedo recurrir a Cristo, puedo recurrir a la gracia, Él me puede dar vida. La ley, como dice en Gálatas 3:24, es un ayo, ¿sí?, que me va a llevar a Cristo. Tengo que pasar por este proceso de muerte para que me lleve luego a la vida, ¿sí? Y este proceso es el que llamamos ministerio de muerte en particular, del cual quiero hablar de que es glorioso. Está buenísimo que ocurra esto, ¿sí? Está buenísimo de que nos señale el diagnóstico para buscar la cura. Hoy Irene hablaba acerca de enfermedades y hablaba también de cómo establecer la sanidad y planteaba estas cuestiones que yo decía a la mañana, ¿sí? Parece horrible, porque nos está señalando un montón de cosas de nuestra experiencia y de fallas en la alimentación y cómo nuestra microbiota y demás, ¿no? Estábamos charlando a la mañana. Y todo eso nos está señalando para muerte, para decirme, hoy en día yo no estoy de esta manera. ¿Y qué me hace esto? ¿Qué hace la ley al llevarme, al hacer que abunde ese pecado? Busca a Cristo, ¿sí? Y creo que así había terminado Irene hoy presentando ese pasaje de que Dios, ¿sí? En Dios, de que Él produce querer como el hacer según su buena voluntad en cada uno de nosotros, por su gracia. Hay una historia que me gustó mucho, y es la historia que se encuentra en 2 de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 12, ¿sí? 2 de Samuel, capítulo 12, nos cuenta la historia de David y el profeta Natán. Varios la deben de conocer. David había mirado a la mujer equivocada y había hecho cosas en ese caminar que lo habían apartado, ¿sí?, de esa relación con Dios. Una persona de autoridad en el pueblo de Israel. Y nos dice, 2 de Samuel, capítulo 12, y Jehová envió a Natán a David, el cual viniendo a él, le dijo:
Hay dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. A ese nivel. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la aderezó para aquel que había venido a él. No le costó nada. Le sacó al otro y lo utilizó para su provecho. ¿Sí? Esta es la historia que le cuenta Natán. Y en el verso 5 y 6 dice que entonces se encendió el furor de David. Él escucha la ley, recibe la ley como una parábola. ¿Sí? ¿Y qué hace David? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es, ¿qué cosa? Digno de muerte. Apareció la ley y ahí revivió el pecado. Ahora entiendo que eso estaba mal, muerte. Es digno de muerte. Verso 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Conocemos la historia, leámosla un poquito más. Verso 7. ¿Qué le dice Natán? Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Y entonces le empieza a presentar todas las consecuencias le empieza a presentar que él había robado a la mujer de Urías Eteo. Y dice el verso 11, así dice Jehová: he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré a tus esposas delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus esposas a la vista de este sol. ¿Sí? Esta es la consecuencia, la muerte. Te presenté la ley hace que reviva tu pecado, y eso te lleva a la muerte. Verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, ¿qué ocurre cuando abunda el pecado? ¿Qué ocurre? Dice Romanos 5:20. Sobreabunda la gracia. Verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Yo tuve la culpa. ¿Sí? Reconoció su diagnóstico. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Gracias. ¿Y qué ocurre? No morirás. Vida. Entonces vemos cómo en esta historia, ¿sí? Porque después de esto Natán se vuelve a la casa y ahí termina la historia, pero vemos cómo en esta historia se nos presenta este esquema, ¿sí? La ley hace que abunde el pecado y el pecado hace que abunde la gracia. ¿Es necesario que el Señor le haya hablado y le haya presentado a David? Claro que sí. Esa historia y ese profeta que se le presenta era importante, claro que sí. Y eso es glorioso. Hizo que revive todo lo que estaba dentro, que él no sabía. Que él no sabía que lo tenía ahí. O por ahí nadie sabía que había hecho eso, ¿sí? Porque dice que lo hizo en oculto. Pero a partir de este momento, esto hizo que aumente la gracia, ¿sí? Dios remitió su pecado. No morirás. Dios, para salvarnos, necesita revelarnos nuestra condición. Dice que en algún sentido, ¿sí? Yo sé que van a querer sacar fotos y me van a matar, pero bueno, espero que no. Que quede en el video y lo busquen después. Sí, ¿no? Lo tendremos que buscar en el video. No, igual algo tengo escrito. Entonces podemos decir que la ley mata, ¿sí? En el sentido de que revela el pecado. Pero también podemos decir, ¿sí? Que esa misma ley da vida. ¿Por qué? Porque nos conduce a Cristo, ¿sí? Ahí te... Nico. En línea con esto que estás diciendo, Jesús, porque en otro contexto le dice a los fariseos,
Amén. Pero para saber que soy pecador, porque que dice usted en Juan 9, ustedes dicen que ven, ¿no? Y el tema es reconocerse que no ves. Reconocerse que uno es pecador, que uno es enfermo. ¿Y quién hace eso? ¿Quién me ayuda a reconocer cómo soy? La ley. La ley viene para que aparezca eso, para que yo me reconozca como pecador. Y me da vida esa misma ley. ¿Por qué? Porque me lleva a Cristo. Lo necesitas a Él. Pequé Jehová. Pequé contra Jehová. ¿Y qué hace Jehová? Me remite el pecado y hace que no muera, me da vida. Y pregunta, ¿a quién la ley mata y a quién la ley da vida? ¿Será que a una clase de personas mata y a una clase de personas da vida? Vemos el caso de David, que es a la misma persona que la mata, ¿sí? ¿Sí? A la misma persona es a la que la mata y a la misma persona es a la que da vida. Hay un caso porque dice que la ley es un trasunto del carácter de Dios. Dice en 1 Samuel, en capítulo 2, ¿sí? Hablándonos acerca de nuestro padre. Conocemos la historia de Ana. Ella era una mujer que no era fértil y ella cuenta en el verso 6 que Jehová había cerrado su matriz. La había hecho estéril, según lo que cuenta el relato, ¿sí? Él la mató, ¿sí? Le cerró la matriz. Pero fíjense qué interesante lo que dice en el capítulo 2, en el verso 5 y 6. Ella canta, ¿no? Es un canto de alabanza de Ana. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de estarlo. Aún la estéril, la que no daba hijos, la que no daba vida, dio a luz a 7. Y la que tenía muchos hijos languidece, ¿sí? Es la misma persona la que en un momento no podía y después puede, ¿sí? Y en el verso 6 dice, Jehová mata y él da vida. ¿En qué contexto? En que la ley también mata, revela el pecado, ¿sí? Y da vida, nos conduce a Cristo. Es Él el que lo hace en la misma persona, en Ana, en David lo mismo. Él le revela el pecado para darle vida, ¿sí? Me hizo acordar un poquito mientras leía esto, Deuteronomio 8:3, que nos hace pasar hambre para que entendamos que tenemos necesidad no del pan físico, del que estamos acostumbrados, ¿sí? Sino del pan espiritual, ¿sí? Del pan que descendió del cielo. Y nos hace pasar por esas experiencias para que entendamos el verdadero problema, que estamos con miedo a morir la muerte física, pero no estamos dando cuenta que necesitamos morir la muerte espiritual. Y es algo que el Señor quiere hacer en nuestra vida a través de este proceso. Una vez entendido esto, que tiene que ver con la administración de muerte, me gustaría que podamos charlar esto, ¿sí? Me gustaría presentar esto en el contexto de la relación con el modelo divino, ¿sí? Y creo que acá es donde vamos a poder entender un poco de cómo funciona esto y por qué es importante. Voy a borrar un poquito esto, así puedo escribir. Espero que me quede, que se vea algo con todo lo rojo que está de fondo. En Colosenses 2 al 3, nos dice que en Dios están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en el Padre y el Hijo que nosotros podemos encontrar todos esos tesoros, ¿sí? Es ahí donde podemos sacarle el jugo a un montón de cuestiones que están en la Escritura. Y hablando de esto, me gustaría que podamos leer 1 Corintios, capítulo 8, verso 6, ¿sí? Y poder entender un poco cómo es esto de que en Dios, en el Padre y el Hijo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Dice, me parece que no nos estaban dando. Bueno, vemos ahora. Me aconsejan de que lo agite para que funcione. Vamos a ver si la tecnología antigua de... Sí. 1 Corintios 8:6 nos dice, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual, o por medio de, ¿sí? Son todas las cosas y nosotros por Él, ¿sí? La Escritura nos dice que hay un Padre. Me parece que
Vuelvo al rojo. Hay un padre. Hay un padre y hay un hijo, ¿sí? Y luego podríamos decir que hay un todas las cosas, ¿sí? El verso 6 nos dice que por el Padre son todas las cosas y un hijo por medio del cual son todas las cosas. Entonces podríamos decir ahí todas las cosas. Del Padre. ¿El Padre es el de quién? ¿Sí? Es el de quién son todas las cosas. Es el origen. Espero que no se han ido a buscar fibrones. ¿A buscar fibrones? Bueno. Hay un Padre de quien son todas las cosas. Hay un Padre que es el origen y hay un Hijo que es el por medio de, ¿sí? Por medio de, ¿sí? Hay un canal, un medio, ¿sí? Y podemos ver que de ese origen a ese canal, de donde sale, hay algo donde se deposita, ¿sí? Un recipiente. Así como vemos esto en 1 Corintios 8:6, de que hay un origen, y de ese origen a un recipiente hay un canal, un medio por el cual se circula lo que sale del Padre, vemos en Juan 14:6, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Dice Jesús. Entonces vemos también que así como es verdad que el Padre es el origen y el Hijo es el canal o la fuente, ¿sí? Fuente también. Podemos ver que el Hijo nos lleva al Padre, ¿sí? Nadie viene al Padre sino por mí. El Hijo nos lleva al Padre. Y nosotros, al ir al Hijo, podemos ir al Padre, ¿sí? Es importante ese canal. Es importante para ir a la fuente. Es necesario. Y podemos ver que en este mismo circuito funcionan muchos aspectos de la vida en general, ¿sí? De lo cual no voy a hablar todos y les recomiendo ahí en el modelo divino de la vida, el modelo divino de la vida, hay un cuadro que es, a ver si lo encuentro acá. Bueno, página 35, pero hay un cuadro que era acá. Página 28, donde va presentando todos estos ejemplos. Esposo, esposa, padre, hijos, Cristo, iglesia. Vuelta, esposo, esposa, padre, hijo, Cristo, iglesia, pastor, anciano, rebaño, gobernador, ciudadano, razón, emoción, fe, obras. Hay uno del cual, por lo menos este servidor no había prestado atención en relación a estos temas y que tiene que ver con nuevo pacto, antiguo pacto, ¿sí? Una fuente y un canal, ¿sí? Y que así como el Hijo, nadie va al Padre sino por medio del Hijo, nadie va al nuevo pacto si no es por medio del antiguo pacto. Nadie va al ministerio del Espíritu si no es por medio de la administración del ministerio de muerte. Por eso es glorioso. Yo no puedo ir a uno si no es por medio de. Lo necesitamos. También podemos hablar de que nadie va al ministerio de justificación, otra forma de ver esto, ¿no? Sin pasar por el ministerio de condenación, que el nuevo pacto o la vida en Cristo, ¿sí? Es el destino al cual nos lleva la muerte al yo, ¿sí? La muerte al yo es ese camino que nos lleva a vivir en Cristo. La sombra es necesaria, es un camino que nos lleva a las realidades. Las parábolas es un camino que nos lleva a la revelación directa de Dios. ¿Qué otra cosa más? El velo nos lleva a la gloria de Dios. Era una barrera
pareciera, ¿no? Pero en realidad era glorioso, nos estaba ayudando para ir y pasar ese velo y poder ver su gloria. Las tablas de piedra, ministerio de muerte, las tablas de piedra son importantes. ¿Por qué? Porque las tablas de piedra nos llevan al corazón, donde ahí está grabado verdaderamente la ley, ¿sí? Es un camino que va mostrando lo glorioso que perece, también es un camino para ir a lo glorioso que nunca va a perecer. La ley es un camino que nos lleva a Cristo, la ley de Dios, ¿sí? Es un camino que me lleva a la gracia de Dios. Creo que se entendió, ¿no? Está bastante... Podemos ir vinculando un montón de conceptos, pero que pueda quedar claro, ¿sí? De la importancia del antiguo pacto para llegar al nuevo. Y la idea es poder entender un poco que ambos pactos son necesarios. Cuando uno habla de nuevo pacto y antiguo pacto, constantemente cae en la tentación de querer sacar el antiguo pacto, pero es necesario, ¿sí? Para llevar a la vida, pasar por la muerte y en algún sentido poder ver que la ley hace dos cosas: revelar nuestra condición, ¿sí? Nos revela cómo somos, pero también lo que hace es llevarnos a Cristo. Y eso es lo más maravilloso que nos está dando el Señor por medio de su palabra, por medio de su ley, ¿sí? Ambos pactos son necesarios. Para llegar a la cura necesito el diagnóstico, para entender de que Él nos haga vivir, primero tenemos que entender de que Dios nos hace morir. Es el que, como dice Deuteronomio 32, 39, yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero, yo sano, ¿sí? Es Él el que hace ambas cosas en nuestra vida, en nuestra persona. Es glorioso lo que hace Dios en nuestro ser. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo aceptamos esto en nuestra vida? Un poco lo presenté con Pablo. Jesús en Juan capítulo 3, verso 3. Juan capítulo 3, verso 3, nos dice... Bueno, le dijo a Nicodemo, ¿no? Y por extensión también nos está hablando a cada uno de nosotros. Juan 3:3. Pedir amor, si tienes el celular, porque me olvidé que tenía alguna cita para leer, pero no caí en cuenta que estoy transmitiendo con mi celular, ¿sí? Dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Para nacer primero hay que morir, ¿sí? Y lo aceptamos cuando realmente entendemos de esta necesidad de que para ver el reino de Dios tenemos que morir. Es importantísimo. Y hay un llamado que nos hace el Señor en Mateo capítulo 16, verso 24. Hay un llamado que nos está haciendo el Señor a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, tome su muerte, ¿sí? Ministerio de condenación, tome su cruz y sígame. Que tiene que ver con seguirlo Él, con aceptar su vida. Ambas cosas tienen que ocurrir en nuestro corazón para que esto sea una realidad, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? Gálatas 2:20 nuevamente, con Él estoy juntamente crucificado. Necesito negarme a mí mismo. Y la forma en que eso ocurre es que su ley, su palabra sea presentada a mi corazón, que Él se revele a mi vida para que pueda verse todo eso que está en mi interior y que no lo estoy pudiendo ver. Hay dos caminos. Deuteronomio 30:15 nos plantea, ¿sí? Hay solo dos caminos, la que es de la vida y el bien y el de la muerte y el mal. Y la vida y el bien tiene que ver con escuchar la voz de Cristo, ¿sí? Con escuchar su voz, con el de recibirla. Ahora, hay un camino que rechaza este proceso, ¿sí? El de la muerte y el mal, el de endurecer el corazón, el de que me condena, ¿sí? La ley, este ministerio de muerte me está condenando, me está diciendo que yo no sirvo, ¿sí? Y lo rechazo, lo saco de mi vida. O paso al nuevo pacto sin pasar por el antiguo, pensando de que Dios me va a aceptar que Dios me va a dar vida a pesar
de mis pecados, que no pasa nada, ¿sí? Él te va a salvar igual, no hay problema, Él es un Dios de amor y no importa que vos tengas pecado, vas a seguir así por siempre, ¿sí? Y hay un proceso que tiene que ocurrir en nuestro corazón, ¿sí? De pasar de muerte a vida. Y hay un proceso, esto es un proceso, esto de pasar del antiguo al nuevo pacto se plantea como un proceso, esto de que el antiguo es un camino para ir al nuevo pacto, que el apóstol Pablo lo compara en Romanos 3:19 a los dolores de parto. ¿Sí? Dice que yo estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hay algo que estaba en él, y hay algo que en Apocalipsis 12 está en la iglesia pura, santa. Hay un dolor. Hasta que nazca el Hijo, primero hay dolores de parto, hasta Isaías 66. Hasta que un pueblo nazca, primero hay dolores. ¿Sí? Y esto es lo que se va produciendo, todos estos dolores de reconocer la propia condición, ¿sí? Y dejar que Cristo lo haga, ¿sí? Reconocerlo y solicitar gracias. Señor, pequé contra ti, ¿sí? Dame vida. ¿Y qué está haciendo Cristo? Cristo está a la puerta y llama, ¿sí? Y si alguno oye su voz, Él está llamándonos. Pareciera que es nuestro enemigo, pareciera que nos viene a buscar, ¿no? Pero en realidad está ahí para darnos vida, ¿sí? Si alguno oye mi voz, ¿sí? Él va a estar llamando, ¿sí? Y si queremos, podemos dejarlo entrar a nuestro corazón y que Él habite en nuestra vida. En 1 Corintios 15:36 nos dice Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y nos habla fuerte, ¿no? Necio. A ver, si no lo entendimos hasta ahora, necio. ¿Querés que vivifique? Primero tiene que morir. Y a veces avanzamos como necios no entendiendo ese proceso. En Juan 12:24 Jesús dice, Juan 12:24, hablando de este mismo proceso de la semilla y el grano, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si el grano de trigo no cae en la tierra, si nosotros no caemos y morimos, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es necesario y es glorioso que pase eso. Es glorioso que eso ocurra en nuestra vida, que Él nos dé muerte y nos dé vida a nosotros. Necesitamos ese ministerio de muerte. Es glorioso, pero más glorioso es el ministerio del Espíritu. Y de eso va a estar hablando Daniel mañana en la noche. Y bueno, le dejo también la invitación. Quería concluir. Hoy me leyó mi hermano Nicolás, me leyó una cita. Tenía dos en mente. Así que si me permite, no sé qué horario. Estamos todavía con tiempo para leer. Son dos citas cortitas. Una está en Primeros Escritos, ¿sí? Página 47, ¿sí? Esta no la tenía preparada, así que un segundito. Dice, debemos participar, a ver si es esta misma. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Dice, Dios, página 47, ¿sí? Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber para limpiarlos y purificarlos. Es un trago muy acerbo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas y lamentos, ¿sí? Endurecer el corazón. Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse con la paciencia, la resignación y la oración. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. No es cosa menuda ser cristiano, aprobado y poseído por Dios. Es un regalo que Él nos da y ese ministerio nos da justamente
para que esa vida buena produzca su fruto en nosotros. Y quería leer una más que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 3, con esto en relación a la semilla, y pensando en las profecías, ¿sí? ¿Qué es lo que está esperando Cristo de nosotros? Dice, página 47, mira, la misma, Palabra de Vida del Maestro, página 47, así que no me voy a olvidar de las dos. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. ¿Sí? No puede haber. Si habéis aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo deber que se presente. Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance, tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, ¿sí? El espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. La gracia del Espíritu madurarán en vuestro carácter, se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará, reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. ¿Sí? ¿Esto cuándo ocurre? No ocurre cuando nuestra vida se centraliza en el yo, cuando todavía no morimos. Pero cuando eso ocurre, ¿sí? Llevamos fruto. Y dice, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Cristo espera, dice, con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Pablo, ¿qué decía de eso? Dolores de parto, como, ¿no? Está sufriendo para que eso ocurra. Pero cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlo como suyo. ¿Qué está esperando Cristo? Que su carácter se perfeccione en nosotros. Y Él nos da ese cáliz. Y nosotros podemos estar resistiéndonos como Jesús, ¿no? Pasa de mí esta copa. Pero también digamos, ¿sí? Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Acepto este ministerio de muerte, lo quiero para poder ser transformado en gloria, para recibir tu gracia, para que abunde en mi corazón tu perdón, para recibir tu justicia, tu carácter. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una forma, nos está presentando. Esta es la forma, porque Cristo está esperando esto. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Si hoy el grano no está dando frutos es porque no murió. Si hoy nosotros no estamos vivificados es porque todavía no hemos recibido el ministerio de condenación. Cuán glorioso ese ministerio para llevarnos, ¿sí?, al nuevo pacto, al ministerio del Espíritu, ¿sí? Que Dios nos ayude a escucharle a Él, a escuchar este ministerio y a recibirlo en nuestro corazón para que esto sea una realidad en nuestra vida. Nico. A ver. Muchas gracias, mi hermano. Dice, he aquí había dicho Simeón, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a lo que será contradicho. Deben caer los que quieren volverse a levantar. Qué buena cita. Debemos caer sobre la roca y ser quebrantados, antes que podamos ser levantados en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado, si queremos reconocer la gloria del reino espiritual. Y abajo pusiste página 39 del deseado. Página 39 del deseado. La frutilla del postre. Mi hermano, muchas gracias por esto. Que Dios nos ayude a recibir y a escuchar su voz, que nos está hablando claramente en esta noche, ¿sí? No preparé con Nico nada y sé que también sus comentarios no fueron armados en esta noche. El Señor nos está hablando y tiene ese deseo. Que Dios los bendiga. Los invito a ponernos de rodillas para orar. Padre eterno y Dios de amor, te quiero dar las gracias
por habernos hablado en esta noche, por haber sido tan claro con tu palabra. Gracias, Padre, por haber presentado, Señor, en la vida de estos santos apóstoles y de aquellos que estaban deseando que tu Hijo se forme en su corazón, el deseo de manifestarnos que es necesario este ministerio de muerte, es necesario que nos reveles tal cual somos para buscar la cura. Padre, rogamos que ablandes nuestros corazones, que nos saques este corazón de piedra y permitas recibirte y escuchar tu voz para poder conocernos y ser conducidos a Cristo para encontrar gracia y oportuno socorro. Padre, sálvanos de nosotros mismos. Queremos revelar a tu Hijo en nuestros corazones y deseamos verte y deseamos verle venir en las nubes de los cielos pronto para buscarnos. Ruego por los que están aquí presentes y ruego para que este mismo deseo, este mismo espíritu esté en cada corazón de los que estamos aquí esperando tu venida. Que esta fiesta no sea una fiesta más, que este día de reposo no sea un día más y sabemos, Señor, que no será un día más porque estás deseoso de revelarte. Padre, abrimos nuestros corazones con el deseo de seguir escuchándote. Condúcenos en paz en esta noche y bendícenos en las jornadas que siguen. En el nombre de Jesús, amén, Señor.